sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, la mujer, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amén, Padre, en el nombre de Jesús venimos en humildad, Padre Santo, Señor, en humildad de fe, Señor, reconociendo tu lugar como Dios, Padre, como el que suple todas nuestras necesidades, Padre, como el dador de la vida. Dios mío, venimos delante de tu presencia, al trono de la gracia, Señor, buscando auxilio, buscando socorro, Dios mío, buscando que nos levantes, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos a declararte que no somos nada sin ti, Padre. Dios mío, que te necesitamos, Padre, que queremos ser llenos de ti, saciados, Padre Santo, de tu Espíritu, Padre. Palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre. Señor, hemos venido aquí, Señor, en un espíritu contrito y humillado, Padre amado, Señor, buscando tu rostro, Padre. Honestamente, Padre Santo, Señor, queriendo escuchar tu voz, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo, Dios mío, Señor, estamos aquí reunidos, esperando en ti, Padre. Señor, sé tú derramando de tu Espíritu en medio de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de algo que es necesario hablar continuamente. Es necesario hablar continuamente en la iglesia del Señor, y es que estamos necesitados del perdón de Dios. Necesitados del perdón de Dios. Y este es un tema que hay que hablarlo en la iglesia continuamente. Cada uno de nosotros nos vemos en situaciones cuando caemos en pecado, cuando hemos pecado delante de Dios y hemos ido en contra de su palabra. Todos nosotros pasamos por eso, y esta vez la palabra va a hablar a nuestros corazones acerca de esto. Y muchas veces el pecado viene como resultado del enfriamiento de nuestras vidas. Allá en Apocalipsis, Cristo Jesús, hablándole a la iglesia, dice: no estás ni caliente ni helado, sino que estás tibio. Dice: lo vomitaré de mi boca. Muchas veces el pecado viene por el enfriamiento de nuestros corazones, donde hemos perdido el calor, la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Cuando no le hemos dado la importancia a la palabra de Dios, sino que nos hemos dedicado a vivir la rutina de la vida. Y eso es peligroso espiritualmente hablando. Estar envuelto en esa rutina donde me levanto y corro y ando haciendo esto y aquí y acá, y no le dedico el tiempo al Señor. Un tiempo donde me humillo delante del Señor. Y el pecado viene naturalmente después de eso. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor no es como nosotros padres que andamos excusando a nuestros hijos. Y en el versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra de Dios dice que transgredimos contra Dios, pecamos contra Dios, que hemos cometido iniquidad contra Dios. Hermano, hermana, tenemos que ser claros. Tenemos que saber a dónde estamos parados en la palabra del Señor. No como nosotros nos vemos a nosotros mismos, porque nosotros nos justificamos a nosotros mismos, pero como la palabra de Dios nos ve. Y la palabra ahí está diciendo: usted ha cometido transgresión, usted ha cometido iniquidad. He cometido iniquidad. Hoy día vivimos en una sociedad que dice: no le diga eso, lo va a dañar. ¿Quién es usted para decir eso? Y no se trata de que uno lo diga y uno ya está excusado y es para los demás. No, la palabra me incluye a mí, nos incluye a todos nosotros. No hay ninguna persona que pueda decir: no, ¿sabes qué? Yo no peco. Todos nosotros vamos incluidos en ese amonestamiento de la palabra. Y Dios nos está amonestando por nuestro bien. Dios nos confronta por nuestro bien. Y vamos a ver eso. Entonces lo primero que tenemos que saber es que Dios no anda con paños tibios. El pecado es algo real. Y aunque otras personas no nos quieran decir otra cosa, tenemos que entender la realidad de que la palabra de Dios nos dice que el pecado es algo importante para Dios. Veamos que dice Isaías 59:2. O desde el 1 y 2 dice Isaías 59 del 1 al 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos que la palabra es corta. La palabra va directo al grano, va directo al corazón. Dice: Dios no ha cambiado. Dios no ha dejado de ser Dios. Y Dios no está tardo para perdonar, pero hay un pecado. Dios nos dice claramente de que hay pecado en nosotros y eso hace división con Dios. Y dice la palabra que Dios oculta su rostro de nosotros a causa del pecado. La palabra ahí nos está diciendo la seriedad del pecado de nosotros delante de Dios. Y que Dios dice: no se preocupe, todo va a estar bien. Sé que Dios oculta su rostro de nosotros cuando hemos pecado. No está atento, no está ahí listo. Porque nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. La palabra de Dios nos dice que es algo serio. Es algo sumamente serio. El pecado nuestro hace división entre Dios y los hombres. El pecado tiene consecuencias tanto en esta vida como en la porvenir. El pecado tiene consecuencias en esta vida de que destruye nuestra vida. No solamente destruye nuestra vida, sino que Dios está en contra de nosotros cuando pecamos. Y en la porvenir, porque nuestro pecado puede hacer que perdamos nuestra salvación. El pecado es algo serio delante de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que estar consciente de eso. Algo natural que viene con
con el pecado es la culpa. Ahí en el Salmo 32 dice la palabra, versículos 3 y 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermano, hermana, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van caminando bien y estamos bien delante del Señor, nos reímos, ¿verdad? Tenemos un tiempo agradable, tenemos esa sensación, esos sentimientos que las cosas están bien. Y vamos caminando por la vida y vamos disfrutando la vida, vamos disfrutando la creación que Dios nos ha dado. Pero cuando hemos pecado, dice la palabra ahí, de que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios en contra de nosotros, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando hemos pecado hay algo que viene naturalmente y es la culpa. Todos nosotros hemos experimentado la culpa, ¿verdad? Todos nosotros hemos experimentado lo que es pecar, lo que es ir en contra de la palabra de Dios. Y sabemos lo que se siente cuando hay la culpa en el corazón. La culpa es un sentimiento que viene de Dios. Dios lo ha dado para que sepamos lo que hemos hecho. Si la persona no sabe que ha pecado, no siente culpa. Si alguien va retrocediendo, atropella a alguien, retrocediendo, nunca se dio cuenta. Lo atropelló, sí, pero no se dio cuenta. Salió y se fue. Y no se dio cuenta que atropelló a una persona. Entonces, esa persona no siente remordimiento, no siente nada porque nunca supo. Pero Dios ha dejado la culpa para que cuando hagamos algo, sintamos ese remordimiento. Y dice la palabra ahí de que esos verdores que sentíamos, esa felicidad, se vuelven sequedales. La culpa hace que el ser humano ande caminando triste, en derrota, nada le alegra. Esa es la culpa. Cuando Judas entregó a Jesús, dice la palabra ahí en Mateo de que fue tanta la culpa, fue tanto el sentimiento que andaba que corrió y se ahorcó. Eso es lo que causa la culpa. La culpa no nos deja vivir. Andamos trabajando, andamos haciendo lo que andamos haciendo. Y siempre estamos pensando de día y de noche. Y la culpa no nos permite vivir en tranquilidad. Adán y Eva cuando pecaron, dice la palabra que se andaban escondiendo de Dios. Y cuando oyeron la voz de Dios fueron y se cosieron ahí unas hojas de la higuera. A eso lleva la culpa. La culpa lleva a que no podamos vivir, a que estemos tensos todo el día. No nos permite tener felicidad. No podemos disfrutar la vida. Y eso es algo que proviene de Dios. Porque Dios está diciendo: usted ha pecado y tiene que darse cuenta de la gravedad de su pecado. Dice ahí la palabra: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, sobre mí la mano de Dios.
Viene la culpa y está ahí siempre martillando. La culpa pasa ahí siempre. Porque Dios está diciendo, hay pecado. Y mientras el pecado esté sin tratar, la persona siempre va a seguir sintiendo ese sentimiento. Ese sentimiento no se va. La gente dice, voy a esperar unos días, voy a hacer algo. Me voy a ir a dar una vuelta. Voy a ir por aquí, por allá. Pero no hay nada que quite la culpa. El tiempo no la quita, la distancia no la quita. Muchas personas dicen, voy a envolver mi vida haciendo esto y esto y esto. Pero la culpa siempre está ahí. La culpa no se va si no se trata. En el versículo 5 habla la palabra y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y si volvemos ahí al versículo 1 y 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí David está hablando acerca del pecado que había en él y que hay en todos nosotros, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, la persona que ha pecado, que todos hemos pecado, sentimos ese sentimiento de culpa y tenemos que hacer algo. Hermano, hermana, pero el tema de ahora es necesitados del perdón de Dios. Necesitados del perdón de Dios. Y es que nosotros, usted y yo, necesitamos ser perdonados por Dios. No es Dios quien necesita perdonarnos, somos nosotros quienes necesitamos buscar el perdón de Dios. Dice David, me está pasando todo esto, tengo que hacer algo. Vuelvo a repetir, esto no se quita, la culpa no se quita envolviéndonos en actividades. No se culpa en envolvernos en el tiempo de nuestros hijos. Solo hay una manera de quitar la culpa, viniendo a Dios. No al pastor, no a la iglesia, a Dios. Y dice ahí, bienaventurado el hombre a quien Jehová Dios no culpa de iniquidad. Dice David en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hermano, hermana, esta es la clave, esta es lo que Dios ha dejado para sanar nuestro pecado, para resolver nuestro pecado delante de Él. Tenemos que venir y declararle a Dios nuestro pecado. Tenemos que venir y declararle a Dios, Dios mío, he pecado y he hecho esto. Cada uno de nosotros tiene que ir delante de Dios. Si usted y yo estamos pasando por culpa, no piense de que se va a borrar con el tiempo. No piense que se va a borrar con la distancia. Se va a borrar viniendo delante de Dios, declarando nuestro pecado delante de Dios, diciéndole, Dios mío, esto fue lo que hice. Y uno confiesa su pecado delante de Dios. Confesar nuestro pecado delante de Dios no es sencillamente decir ahí 3 palabras ahí maldichas y ya estuvo. Es sino derramarse en un corazón contrito y humillado delante de Dios. Es dándole
el lugar que Él merece como Dios y juez de nuestra vida, reconociéndole: Padre, yo sé que viene un juicio a esta tierra, y hoy te declaro mi iniquidad, te declaro mi pecado, quiero tu perdón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Este es el requisito que Dios necesita para perdonarnos. Es un requisito, es una ley espiritual. Veamos qué dice Hechos 2:37. Dice la palabra: al oír esto, los israelitas ahí reunidos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra estaba confrontando al pueblo de Israel. Le dijeron: ustedes mataron a Jesucristo, al dador de la vida. Y la palabra llega al corazón de la persona, como hoy en día llega al corazón de la persona, y la palabra confronta a la persona, la pone contra la pared. Le dice: usted es culpable. Usted y yo somos culpables. Usted y yo tenemos pecado delante de Dios. Hemos cometido iniquidad delante de Dios. Y ese es el poder de la palabra. La palabra llega al corazón de la persona y la compunge. Compungir ese sentimiento de que ¿qué voy a hacer delante de Dios? Es algo que uno está quebrantado, porque la palabra lo ha confrontado. Ese es el compungir del corazón de parte de la palabra de Dios. Y es un requisito para ser perdonados, el ser quebrantados por la palabra, el ser confrontado por la palabra. Y es el momento en que dice la persona: ¿qué voy a hacer? Hermano, hermana, no es saludable andar por la vida con la culpa. No se trata de darle un lugar a la iglesia, a los hermanos, en lugar de Dios. Uno no viene aquí a declarar pecados para dar cuenta a la iglesia, a los hermanos. Venimos delante de Dios. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. No hay ningún hombre, ningún pastor, evangelista, llámese como se llame, que pueda perdonar nuestros pecados. Nadie. Solamente Dios. Solamente Dios. Dice ahí de que estaban compungidos y dicen: ¿qué haremos? Les dice el Espíritu Santo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la palabra ahí nos habla del obrar del Espíritu Santo en los corazones, en cada uno de nuestros corazones. No es bueno, no es saludable andar con la culpa todo el tiempo, porque esa culpa destruye nuestra vida. Si uno anda por la vida y uno anda tenso, anda decepcionado, derrotado todo el tiempo, no puede vivir bien. Y Dios no quiere que la persona viva en esa condición. Dios llama a la persona y diga: póngase a cuenta conmigo.
Cada uno de nosotros debe ponerse a cuentas con el Señor. Todos nosotros. Eso es lo importante de esta palabra de hoy en día. Todos nosotros pecamos contra Dios. Todos. Y todos necesitamos venir delante del Señor a decirle: Dios mío, esto es lo que he hecho. Padre, te doy el lugar como juez de mi vida, como Señor de mi vida, y te pido perdón. Cada uno de nosotros está llamado a buscar el perdón de Dios. Estamos necesitados del perdón de Dios. Después continúa David, dice: confesaré mis transgresiones a Jehová. Dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, hermana, la palabra nos dice de que hoy en Cristo Jesús usted y yo servimos a Dios como Abba Padre, como nuestro Padre de amor. Es la naturaleza de Dios buscarnos, es la naturaleza de Dios querernos perdonar, querernos levantar, restaurarnos. Es la naturaleza de Dios amarnos. Usted y yo podemos venir con toda la confianza delante de Dios y decirle: Señor, he pecado. Porque Dios está dispuesto a perdonarnos. Servimos a un Dios que nos ama, que nos busca, que nos anhela. Hermano, hermana, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces no sentimos ese amor por restaurar al caído. Pero usted nunca puede dudar, usted y yo nunca podemos dudar de Dios. Dios está siempre dispuesto a levantarnos. Dios está siempre dispuesto a escucharnos, a amarnos, a perdonarnos. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es David hablando, hablábamos de eso el domingo pasado. Por esto orará a ti todo santo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Dios ha dejado esta solución, esta salida a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros pecamos. Nuestro esposo, nuestra esposa no lo sabe. Nuestros hijos, nuestros padres, los compañeros de trabajo no lo saben, pero en nosotros hay pecado. Nosotros lo sabemos. Y Dios lo sabe. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo en que Dios puede ser hallado, hermano, hermana. En Apocalipsis la palabra habla de una mujer Jezabel y de personas dentro de la iglesia que se habían corrompido. Se inventaron ahí una nueva doctrina, como hoy en día, que le dice: mire, vamos a explorar las profundidades del mal para que sepamos cuánto Cristo nos ha amado. Esa era la gran doctrina que se habían inventado. Y viene la palabra y les dice, los confronta. Y le dice la palabra: le he dado un tiempo para que se arrepienta. Le he dado un tiempo para que se arrepienta. Y no se ha arrepentido. Y después le dice: y por eso echo en cama a ella y a todos los que se han corrompido. Hay un tiempo en que Dios puede ser hallado. Hay un tiempo en que Dios habla a nuestros corazones. Es un Padre que nos ama. Y Dios anda buscando restaurar a sus hijos. Y Dios nos da un tiempo. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y la palabra dice ahí: mientras pueda ser hallado. Hay un tiempo en que Dios puede ser hallado, un tiempo prudencial que Dios da a todo hijo o hija
para que venga delante de Él y se ponga a cuentas. Hay un tiempo en que Dios está constantemente buscando al hijo, a la hija perdida. Anda llamándole, anda hablándole por medio de la palabra, por medio de hermanos, por medio de sueños. Y Dios está constantemente buscando esa alma. Y por eso la palabra dice ahí de que Dios ha dejado de que podemos ser perdonados si confesamos nuestro pecado delante de Él. Vengamos y pongámonos a cuentas con Él. Pero dice ahí, mientras puede ser hallado. El hijo o la hija que ama a Dios, es natural que cuando hemos pecado necesitamos un tiempo. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Uno peca delante de Dios y los hermanos quieren que nos restauremos al siguiente día. Y no se puede. No es que no se pueda, sino que esa es la naturaleza del ser humano. Tardamos, somos débiles, nos cuesta, somos orgullosos. Y Dios lo sabe y dice, le va a dar un tiempo. Jesucristo, hablando de eso allá en la parábola de la higuera, le dice, Señor, no la corte todavía, denle un año más. Denle un año más. Si después de un año no atiende, usted puede cortarla. El tiempo del Señor es perfecto. El tiempo del Señor es perfecto. Algo que nosotros no podemos entender. A usted y yo nos cuesta entender la misericordia de Dios. Si nosotros por nosotros fuera, nosotros ya hubiéramos flagelado ahí a un par de hermanos, un par de pastores. No, le he dado tiempo. El tiempo del Señor es perfecto. Dice ahí, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. El Señor viene o quiere que todos vengamos a buscar su perdón. Parte de eso, en Santiago 5, versículos del 15 al 20, después de Hebreo está Santiago. Santiago 5, del 15 al 20, dice la palabra: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Necesitados del perdón de Dios. Parte de lo que Dios ha dejado en su palabra nos dice, mire, cuando usted se encuentre en una situación de pecado y necesita ayuda, venga a los hermanos. Y con esto hay que tener un cuidado, hermano, hermana, y quiero
Quiero que sepa ahí lo que el Espíritu Santo está queriendo decir ahí. Cuando estamos en pecado y queremos ser restaurados, queremos el perdón de Dios, la palabra de Dios nos dice, mire, hay que confesar nuestros pecados para que, orando, podamos ser restaurados. No es porque un hermano tenga autoridad para perdonarle los pecados al otro. No es eso lo que está diciendo la palabra de Dios, sino que necesitamos los unos de los otros orar delante del Señor. Hay veces necesitamos esa ayuda. Pero cuando esto pase, hermano, hermana, hay que buscar personas idóneas, personas espirituales que oren y nos ayuden a buscar el perdón de Dios. Pero no vaya donde cualquier persona a decirle lo que le ha pasado en su vida, que lo más probable es que al día siguiente todo el mundo lo va a saber. La palabra ahí, lo que el Espíritu Santo está diciendo es, hay veces que estamos tan caídos que nos cuesta levantarnos, ¿verdad? Hay veces pasa eso, estamos tan débiles en el espíritu que nos cuesta levantarlos. Ahí es cuando debemos de buscar a un hermano o una hermana idónea, que podamos decir, hermano, hermana, puede ayudarme a orarle al Señor para que el Señor me restaure. Esto no es lo que en el catolicismo es de que el cura vaya donde el Señor cura y él le va a perdonar los pecados. Esa es una mentira del diablo. Esa es una mentira del diablo. Esa cosa es un arma de Satanás con la que ellos tienen a toda la sociedad, le andan sabiendo los secretos a todo el mundo. Eso no es lo que la palabra está diciendo aquí. Aquí es lo que está diciendo es de que hay que buscar hermanos espirituales que nos ayuden a orarle al Señor. Que podamos el uno al otro apoyarnos y confesar nuestro pecado delante del Señor. Y el Señor nos restaura. Ahí la palabra dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor escucha la oración. Después dice en el versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, está hablando a la iglesia, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y eso es lo que está diciendo acerca de confesar vuestros pecados los unos a los otros, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estamos hablando de que estamos necesitados del perdón de Dios. Y nosotros en Cristo no necesitamos intermediarios. Nuestro intermediario es Cristo Jesús. Y eso dice Efesios 2:18, ¿verdad? Que por el mismo Espíritu tenemos entrada al Padre por la sangre de Cristo Jesús. Y la palabra lo que está diciendo aquí es de que hay veces estamos tan débiles, tan en el suelo, que necesitamos la ayuda de los hermanos. No está diciendo de que el hermano, que es por el hermano que el Señor me va a perdonar. No es eso. Que necesitamos una ayuda para apoyarnos y levantarnos y venir delante del Señor. Eso es lo que la palabra está diciendo ahí. Debemos de confesarnos los pecados los unos a los otros cuando sea necesario, y venir en oración delante del Señor. Amén. Importante aclarar ese punto. Vamos a ir terminando. En primera de Juan 1:9.
Me han movido, primera de Juan. 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitados del perdón de Dios. Hermano, hermana, cuando hemos pecado, la palabra de Dios nos dice: vengamos delante de Él. Vengamos delante de Él. Dice: Él es fiel y justo. La palabra fiel es una palabra importante. La palabra fiel está hablando acerca de la naturaleza de Dios, que cuando nosotros le fallamos a las personas, pocas personas van a tener la capacidad de ser fiel a nosotros después de que les hemos fallado a ellos. Pocas personas van a tener esa capacidad. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios permanece fiel cuando todos los demás nos abandonan. Si algo puede estar seguro es que Dios va a permanecer fiel a usted. Y dice ahí: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, hermana, cuando nosotros hemos pecado, podemos tener la confianza de que Dios está ahí esperándonos, de que Dios está dispuesto a perdonarnos. No importa qué pecado hayamos cometido, el Señor nos restaura. Solo hay un pecado que el Señor nos restaura, ¿verdad? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La persona no anda queriendo buscar el perdón de Dios. Pero hijos, hijas de Dios, usted y yo, la iglesia del Señor, cuando pecamos podemos tener la confianza de que podemos venir delante de Dios y decirle: Dios mío, te he fallado, he caído bajo, y el Señor nos va a levantar. Y dice ahí, para perdonar nuestro pecado, dice: y limpiarnos de toda maldad. Cuando nuestros hijos están pequeños, usted los manda ahí a jugar, ¿verdad? Y llegan ahí todos mugrosos, la ropa está sucia, y no los puede abrazar porque se va a llenar de lodo, se va a llenar ahí de... Y así es algo relativo a lo que pasa con nuestro pecado. Nuestro pecado nos ha ensuciado, y eso causa efectos en nuestra vida. Y la palabra dice ahí de que Dios está ahí para limpiarnos. Dios está ahí para decirnos: mire, venga, lo voy a lavar. Venga, que usted necesita que lo lave. Y comienza Dios a lavarnos parte por parte para poder restaurarnos completamente y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, parte del pecado es que causa una transformación en nuestro cerebro. Hay cosas que cuando entran a nuestra cabeza ya no las podemos sacar de ahí. Cuando usted y yo hemos pecado, nuestras emociones cambian. Nuestras emociones cambian, la manera como vemos la vida cambia. Solamente el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad para limpiarnos de todo eso, para poder blanquear nuestra mente. Mire, cuando caminamos con el Señor, nosotros nos acordamos de muchos de nuestros pecados, pero hay cosas que el Señor borró. Y las borró porque impedían nuestro caminar en el Señor. El Señor va cambiando nuestra mente, va cambiando nuestros recuerdos, nuestros pensamientos. Porque parte del perdón de Dios es que tiene que cambiar todo nuestro ser. Hermano, hermana, usted y yo estamos necesitados del perdón de Dios. Somos nosotros los que estamos necesitados del perdón de Dios.
No es la iglesia la que necesita que nosotros que nos perdonen. No es Dios quien necesita que nosotros busquemos de Él. Somos nosotros los que estamos necesitados del perdón de Dios. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Quiero que oremos en esa dirección como iglesia, como individuos. Yo no voy a orar por Jenny, ni Jenny por mí, sino que este es el momento en que cada uno de nosotros tiene que venir delante del Señor. Como dijeron esos israelitas, Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré yo? No, ¿qué hará mi hijo, mi hija? ¿Qué haré yo? Voy a invitar a que abra su corazón, que abra su corazón delante del Señor, que confesemos nuestros pecados, pidámosle a Dios, Dios mío, Señor, restáuranos, perdónanos, Dios mío. La palabra dice claramente ahí que Él perdona nuestros pecados. Padre, Dios mío, tu palabra dice que tú eres, toda buena dádiva viene de ti, Señor. Padre, tú eres el que está arriba de nuestro pecado. Dios mío, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, como individuos, confesando nuestro pecado, Señor. Padre, en este momento exponemos nuestra alma, Dios mío, que tu luz, como dice la palabra allí en Juan 3, Señor, quede expuesta nuestra alma delante de ti, Padre. Abrimos, Padre Santo, lo más profundo de nuestro ser, Señor. Sé tú escudriñando nuestro corazón, Padre. Padre, declaramos nuestro pecado. Declaramos nuestras iniquidades delante de ti, Padre. No queriendo ocultarlas, sino que queriendo exponerlas delante de ti, Señor. Queremos buscar tu perdón. Padre, queremos arrepentirnos. Tu palabra dice ahí en Romanos, Padre, que tú nos guías al arrepentimiento, Padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre amado, a cada uno de nosotros. Necesitamos tu perdón, Señor. Necesitamos ser perdonados. Padre, te pedimos por nuestra culpa, Dios mío, Señor. Que seas tú llevando nuestra culpa, Padre. Quita toda culpabilidad de nuestra vida, Dios mío. Por la sangre de Jesús. Perdona nuestras iniquidades, Padre. Hemos pecado contra ti. Señor, te pedimos que nos bendigas, Dios mío, Señor. Sé tú derramando tu perdón, Padre Santo. Tu palabra dice que tú eres fiel, Padre. Aun cuando los demás nos abandonan, Dios mío, Señor. Aun cuando los demás no entienden, aun cuando los demás no tienen la capacidad, Señor, de perdonarnos, tú permaneces fiel, Padre. Dios mío, confesamos nuestro pecado, Señor, queriendo ser perdonados por ti, Dios mío. Padre, sé tú lavándonos, Padre, de nuestra maldad. Lávanos, Padre amado, Señor. Quita toda mancha, Padre, que el pecado haya dejado en nuestra vida, Señor. Transforma nuestros pensamientos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, compúngenos, Dios mío. Compúngenos, Dios mío, para que podamos, Señor, declarar completamente, Padre, nuestras iniquidades. Oh Espíritu Santo, sé tú ordenando nuestra vida, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, Dios. Padre, perdónanos, Señor. Padre, el día de mañana comenzamos nuestra vida otra vez, Señor, en la rutina, Padre. Sé tú ordenando nuestros pasos. Sé tú ayudándonos, Dios mío. Padre, tu palabra dice, Señor, de que tú no oraste para que nos quitaras del mundo, Señor, sino que nos guardaras del mal. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, confiamos en ti. Descansamos en ti, Padre. Padre, yo te pido por toda persona que haya venido, Señor, con culpa en su corazón, Padre, que salga de aquí restaurada, Padre, en el nombre de Jesús.
En el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Bendice, Padre Santo, a cada uno, Señor. Cada persona aquí reunida en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, que tu Espíritu Santo, Señor, es una huella de tu presencia, Padre Santo, en este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra, las gracias, Padre. El reconocimiento, Dios mío. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Solo un último anuncio. El estudio bíblico ha sido cambiado del miércoles al martes a la misma hora, ¿verdad? 7, pero del miércoles al martes ha sido cambiado. Amén. Y lo vamos a tener aquí arriba. Amén. Que Dios les bendiga a todos.